porque tú eres digno de ello. Podemos contemplar la hermosura de tu santidad, amado Dios, a través de las Escrituras y entender y ver cómo tú, Cristo Jesús, en nosotros has mostrado tu obra, Señor, así como lo hemos registrado a través del profeta Ezequiel. Tu Espíritu Santo hoy nos vivifica, como este río que se fue incrementando hasta llenarlo todo. Así tu Espíritu que hoy está en nosotros, tu Santo Espíritu, Dios Espíritu, tú has hecho algo muy especial en nosotros, y es que estábamos muertos en delitos y pecados, y por tu obrar tú nos diste vida, Señor. Tú eres el ejecutor de la vida, Dios Espíritu Santo. El Padre habló y fue hecho. Tú ejecutaste la obra del Padre desde la creación. Y lo que está reflejado aquí, amado Dios, en Ezequiel, es precisamente lo que tú has hecho con nosotros. Muchos hemos sido sanados. Hemos pasado del estado de muerte a vida, Dios. Podernos reunir en esta mañana, podernos acercar a tu trono, habla de ese estado, Dios, en el cual del cual hoy hacemos parte de tu pueblo, parte de tu iglesia, Señor, de los que tú has escogido, Cristo. Cómo no sentirnos identificados con tu palabra en cuanto a lo que tú has hecho en nosotros y por lo cual hoy nos tiene aquí. El único motivo, Señor, que nos atrae, el único motivo, Señor, que nos tiene en este lugar es tu presencia. Eres tú, Cristo Jesús. Es saber que somos instrumentos para adorarte. Somos instrumento de adoración de tu nombre, Señor, para adorar tu nombre, para exaltar tu nombre, Cristo. Te alabamos, Señor, porque nos has despertado, Señor, en conciencia. Tu llamamiento, Cristo Jesús, ese llamado eficaz que hiciste un día en nuestras vidas, al cual nosotros respondimos por tu Espíritu, es lo que nos permite adorarte y exaltarte. Santo eres tú y digno de alabanza. Santo eres tú, Señor. Nos postramos a tus pies, Señor. Nos postramos en adoración, postramos nuestro corazón, aún nuestra mente, Señor, todo nuestro ser, para adorarte, para exaltarte, Señor. Cuando el salmista expresa alabar a Jehová, hacedlo bien, es que involucre todo nuestro ser. Y eso queremos hacer en esta mañana, Señor. Adorarte con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro ser interior. Que se manifieste en nuestro cuerpo, en nuestros labios, Señor, cuando entonamos himnos de alabanza a tu nombre. Porque tú eres merecedor, Señor, de que toda nuestra atención esté puesta en ti en esta mañana. Tú eres merecedor de gloria y honra sublime. Tú eres merecedor, Señor, de alabar tu nombre, porque tú eres Dios y eres Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros, tu iglesia, Señor, a quien nos es demandado dar tributo a ti,
En esta mañana, Señor, nos unimos con tu Espíritu y adoramos, Señor, la hermosura de tu santidad. Tú que eres el alfa y también la omega. Tú que eres el principio y eres el fin. A ti es dada la gloria en esta mañana. A ti es dado el reconocimiento, Señor, por tus hijos. Nosotros tus hijos, tu pueblo, Señor.
Tu nombre es santo, Señor. Y tú eres digno, Señor, de gloria. Tú eres digno de exaltación. Como expresa el salmista en el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, no se puede medir. Señor, grande eres tú y digno de suprema alabanza. Tú eres digno de ser exaltado, Señor, no con cualquier alabanza, sino con suprema alabanza, la alabanza que sale de un corazón genuino, la alabanza que sale, Señor, de corazones postrados ante ti, reconociendo tu grandeza, que reconoce que tú eres Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Señor Jesucristo. Señor, el mundo ovaciona a hombres y lo hace de qué manera, cuánto más la alabanza que es para ti, que es para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que ha creado todo lo que nosotros hoy podemos ver, todo lo que nos rodea es creación de Él y es dueño de todo. Digno eres de ser alabado, digno eres de ser exaltado, Señor. Aleluya a tu nombre, alabanzas al nombre de Jehová. Digno sea tu nombre, Señor. Alabemos a Cristo en esta mañana. Levantemos nuestra alabanza y adoración a Él.
reconocemos su santidad. Hoy reconocemos que Él es Dios y Señor sobre nosotros, y que Él es merecedor de alabanza y de adoración. Santo es su nombre. Santo y digno de suprema alabanza, eternamente y para siempre. Vamos a declararlo en esta mañana que Él es santo, que santo es su nombre. Santo es su nombre, Señor, y digno de gloria. Qué bueno es reconocer, Señor, tu santidad. Porque nos permite conocerte tal cual tú eres. Dios poderoso, Dios santo, misericordioso, eterno, lento para la ira y grande en misericordia, que se complace en la verdad, Dios justo, digno eres tú, Señor. Digno eres tú de toda gloria y honra. Digno eres tú, Señor, de que nos humillemos ante ti, de que reconozcamos tu santidad. Bueno eres tú, bueno eres tú, bueno, bueno, bueno eres tú. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres Dios bueno. Y de tu bondad, Señor, nos has dado. Amado Dios, hoy nos honras solo con el hecho de poder declarar tu santidad y tu grandeza. Es honra aún para nosotros, Señor, tenernos como dignos de poder alabar tu nombre y exaltarte. Bueno eres tú, Señor, digno de gloria, Dios poderoso. Mereces toda la alabanza y el reconocimiento, Dios. Exaltado eres. Seguimos adorando tu precioso nombre, Señor.
que es sobre todo nombre.
Eres nuestro Redentor, eres nuestro Rey, y tú eres digno de la gloria, Señor, y tú eres digno de alabanza. Tú eres digno, Señor, de que nosotros a esta hora, Señor, reconozcamos tu santidad, tu grandeza, tu bondad, tu misericordia, Señor, que eres clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, Dios. Nuestras vidas, Señor, delante de ti, amado Dios, este tiempo delante de tu presencia, permítenos ser edificados por tu palabra, ser edificados, Cristo Jesús, por las escrituras que dan testimonio de ti, Señor, para que en nuestro corazón se afirme tu palabra. A ti, Señor, la gloria y el reconocimiento en esta mañana. Amén y amén. Bueno, seguimos estudiando la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Si hay algo que nosotros no podemos dejar de tener pendiente cada vez que estudiamos el Evangelio de Juan, es el propósito del Evangelio de Juan. Y su propósito no es otro que lo expresado en el capítulo 20, en el versículo 31. El Evangelio de Juan en el versículo 31 del capítulo 20 dice lo siguiente: Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este Evangelio fue escrito para este propósito, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese evangelio no solamente cumple el propósito evangelístico, sino el propósito de defender o demostrar a Cristo como el Hijo de Dios. Y es lo que en teología se conoce como apología. La apología es poder mostrar a través de las escrituras, de todas las escrituras, que Cristo es el Hijo de Dios. Y eso es precisamente lo que hace todo este evangelio. Vamos a leer entonces la porción que nos corresponde el día de hoy, el capítulo 2 del Evangelio de Juan, y vamos a leer a partir del versículo 13 hasta el versículo 22. Dice la palabra de Dios: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo, versículo 12, capítulo 2, versículo 12 hasta el 22. Después de esto descendió a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Era necesario nombrar el séquito que estaba a su alrededor, por eso nos bajamos un versículo más. Versículo 14: Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas:
quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Sí recuerdan lo que les dije que es apología? Mostrar a través de las escrituras que Jesús es el Cristo. Y el versículo 22 termina de esa manera. Cuando Cristo resucita, los discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús. Aquí hay un contexto en este relato y hay un milagro del cual vamos a hablar hoy. Un milagro que pasa desapercibido, porque no está en su contexto, no está o no hay hechos poderosos a la luz de lo que a nosotros nos asombra. No está la sanidad de un enfermo, de un leproso, no está como el milagro anterior, convertir el agua en vino. No hay un hecho asombroso a nuestros ojos, ¿cierto? A nosotros nos gusta el espectáculo. Entonces, ahí hay un milagro que es desapercibido y que nos muestra otra parte u otra faceta del Señor Jesucristo, y es su ira santa. Aquí está inmerso algo que es bastante particular y es muy importante aún para nuestros días, que es lo que vamos a aplicar esta parte al final sobre nuestras vidas. El Señor Jesucristo, todos los milagros que hizo, o la mayoría de los milagros que hizo, fueron movidos por su compasión, por su misericordia, por su bondad, ¿cierto? Y tuvo compasión de él. Al mirarlo tuvo compasión de él. Cuando resucita Lázaro, tuvo compasión de ellas, de sus hermanas. Entonces siempre, la mayoría de los milagros venía acompañado de eso, de su bondad, venía acompañado de su misericordia, movido por eso. Pero este milagro es movido por la ira santa de Dios, la ira santa del Hijo de Dios. Y lo tremendo es que esto ocurre al iniciar su ministerio y al finalizar su ministerio. ¿Y cuál es ese milagro? Es el hecho que él, versículo 15 dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y usted me dirá, ¿y eso por qué es un milagro? Y ahora vamos a entrar en el contexto de esto para que entendamos por qué eso es un milagro. Tendríamos que irnos a la Jerusalén del primer siglo, a la Jerusalén de los días de Cristo. Jerusalén que podría tener en sus habitantes el número alrededor de 250,000 de personas. Alrededor de 250,000 personas vivían en Jerusalén en esa época. Podría decirse que de 250,000 a 300,000 personas vivían en Jerusalén, solo Jerusalén. Podríamos decir que Jerusalén era una metrópolis para la época. Que tuviese un pueblo, tal cantidad de habitantes, eso era considerable. Valledupar tiene 500,000 habitantes y somos una ciudad mediana, podríamos decirlo. No es comparable hoy, pero a 2000 años atrás, mucha gente. Entendamos que Jerusalén era la capital religiosa del país y que ellos habían instaurado, Dios había instaurado unas fiestas, y sobre todo la fiesta que se estaba celebrando aquí
era una de las más particulares. Dice el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Si algo tenía el Señor Jesucristo es que Él cumplió a cabalidad la ley. Y Él estuvo en las fiestas, y en los evangelios vamos a ver que Él estuvo en varias fiestas, en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de la luna nueva, y sobre todo hay hincapié en la fiesta de la Pascua. Porque de hecho los dos sucesos, su inicio y su fin de ministerio, terminan en esto, terminan en esta fiesta. Entonces, como buen judío, como judío piadoso, como judío justo, el Cristo fue a su fiesta a cumplir la ley, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en el contexto de Jerusalén el día de la fiesta? Los historiadores como Josefo expresan que en ese momento, cuando en su auge más grande del templo hecho por Herodes, el día de la Pascua o en la fiesta de la Pascua se podrían estar sacrificando 250,000 especies, ovejas, ganado, alrededor de 250,000 especies, animales sacrificados en el templo. O uno por familia. Si estamos hablando que hay 250,000 personas en Jerusalén, para ese día o para ese evento, todos los judíos de alrededor de toda la nación se iban a congregar a Jerusalén. Y no solo los judíos de todo el territorio, sino los extranjeros, los judíos que ya vivían en otros países, se iban a congregar allí en esa semana a celebrar la Pascua. Entonces, imagínense digamos, la población concentrada en un solo lugar, que es Jerusalén, en el templo, porque eso no se hacía en las calles, eso no lo hacía, listo, 500,000, 1,000,000 de personas y cada quien sacrificaba en sus casas, no, todos iban al templo a sacrificar. El servicio en el templo estaba 24/7, por decirlo de alguna manera, durante 7 días, ¿cierto? Pero ahí estaba pasando algo que era un problema que venía desde muchos años atrás. Tendríamos que irnos a Isaías capítulo 1, a partir del versículo 11, para entender realmente lo que está sucediendo aquí. ¿Cuál es eso es lo que nuestros ojos ven, ¿cierto? Es lo que podemos entender históricamente, lo que nos muestra la historia, lo que podríamos nosotros ver contextualmente de un pueblo escogido por Dios, celebrando una fiesta dada por Dios, ordenada por Dios. Pero ahora miremos lo que hay en el corazón de Dios por eso. ¿Qué dice Dios acerca de cómo ve esa práctica? Vámonos a Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. Preste la atención a esas palabras. Vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé
de vosotros mi rostro. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Miren lo que hay en el corazón de Dios, está registrado por el profeta Isaías, cómo veía Dios el sacrificio del pueblo de Israel. ¿Y sabe cómo compara Dios a Israel en ese mismo capítulo? ¿No lo leímos, el versículo 10? Como Sodoma y Gomorra. Les dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Imagínense, Dios nos está comparando con una ciudad que para él le fue abominable, una población que él le tocó destruir a fuego. Así era Israel, o así veía Dios a Israel. Y esto no dista de la realidad del Señor Jesucristo en su tiempo, en el momento de lo que leíamos en Juan 2. Dios estaba hastiado. Yo quiero leer, permítame leer desde otra versión este pasaje para que podamos entender aún más el contexto de Isaías. Vamos a buscarlo en la Nueva Traducción Viviente, para que entendamos de manera clara lo que el Señor le está diciendo, que es muy fuerte. Mire lo que dice la palabra de Dios en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carnero y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras, cuando vienen a adorarme. ¿Quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, el día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. Ese es el problema de la fiesta. Era hipocresía. Porque Dios detestaba ya el ritual, le daba asco, estaba hastiado, porque habían perdido el propósito por el cual Dios se los mandó hacer. Lo volvieron como un trueque. Yo peco, yo sacrifico aquí un ganadito y listo. Y el Señor dijo: ya yo estoy hastiado. Cuando ustedes levanten sus manos para clamar, yo me haré el de oído sordo. Ya su incienso ya me tiene hastiado por la hipocresía, por lo vano que es esto. Vámonos al Salmo 51, versículos del 16 al 19, antecitos de Isaías. Salmo 51, versículos del 16 al 19. Mire lo que entendió David luego de que el profeta Natán lo visitara. Dice el versículo 16: porque no quieres sacrificio que yo le daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Cómo Dios avalaba el sacrificio de los animales? Según David. ¿Qué necesitas primero?
Sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. David estaba diciendo, antes que todos los sacrificios de animales, antes que derramar sangre, antes de ir a quemar incienso, primero que haya un corazón contrito, un corazón y una actitud de humillación, un reconocimiento, un arrepentimiento. Sinceridad, porque todo ello sin sinceridad, sin arrepentimiento, termina siendo hipocresía. Eso es lo que está pasando en el contexto espiritual realmente. Y es por eso la acción del Señor Jesucristo en Juan 2, antes de ir a Juan, vamos al libro de Amós, del profeta Amós, profetas menores. Oseas, el profeta Oseas, viene el libro del profeta Joel y luego viene el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículos del 21 al 23. Amós capítulo 5, 21 al 23 dice: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Aún Dios no quería escuchar ni la alabanza. Ese es el contexto espiritual de Juan 2. Ahora sí, vámonos al Evangelio. Entonces, esta era la fiesta de la Pascua. En el contexto, 1 millón de personas haciendo sacrificios. Personas que venían de otros lados. ¿Y qué estaba pasando? ¿Cuál era el contexto que el Señor Jesucristo se encontró ese año en el templo? Encontró que en los atrios del templo estaban los cambistas de monedas, estaban los vendedores de palomas. Es lo que nos registra la palabra de Dios. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Quién era el guarda del templo? ¿Quiénes eran los que guardaban el templo? Los sacerdotes y levitas. Y había un sacerdote sobre todos los sacerdotes, ¿cierto? Llamado el sumo sacerdote. Si yo hoy que cuido esta casa, usted llegara un domingo y encontrar aquí uno vendiendo estampitas, otro vendiendo crucifijos, otro vendiendo, qué sé yo, vendiendo en cada esquina, aquí en este salón, allá en el patio. ¿Usted a quién le reclamaría o a quién le preguntaría? A mí, ¿cierto? Líder, ¿y usted por qué dejó, pastor, ¿y usted por qué dejó entrar a toda esta gente aquí? ¿Cierto? Pues allí había un conserje en ese templo, por decirlo de alguna manera, y era el sumo sacerdote. Allí había un responsable por el templo, llamado el sumo sacerdote, el cual tenía un ejército del templo, por decirlo así, una policía del templo, el cual si él daba la orden no dejaba entrar todo esto. ¿Sí? Pero ¿por qué estaba esa gente allí? Porque había un permiso dado por el sumo sacerdote. Había convertido las fiestas del Señor en un negocio. El sumo sacerdote de ese año, de ese momento, había permitido, y ese permiso, ese permitido, esa palabra permitir, venía con una remuneración. Porque yo no voy a permitir que en el templo de Dios lleguen cambistas y vendedores, ¿cierto?
Entonces, allí había un lucro de parte del sumo sacerdote. Ahora imagínense el contexto. Judíos que están en otros países que manejan monedas distintas. De hecho, el templo tenía una moneda oficial. ¿Por qué habían cambistas allí? Porque el que venía de otras tierras, el dinero que traía no servía. Tendría que cambiarlo por la moneda del templo. Porque habían vendedores de bueyes, de ovejas, de palomas allí. Porque quien avalaba, mire cómo era el negocio, quien avalaba si el cordero, si el ganado era apto para el sacrificio, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Entonces, si yo venía desde Nazaret con mi ovejita porque iba para el sacrificio y me presentaba al templo y el sacerdote me decía, esa ovejita no te sirve, está defectuosa, tiene una manchita negra aquí, ella tiene que ser toda blanca. ¿Y dónde la consigo? Yo no sé, entonces me tocaría ir por toda la ciudad a buscar una oveja apta para el sacrificio. ¿Qué dijeron? ¿Qué nos muestra entonces el contexto de lo que nos narra la Biblia? No, es que ubicaron la venta de los bueyes para que usted no fuera tan lejos, sino que buscara los bueyes aceptados por los sacerdotes y no vaya tan lejos, están aquí en el patio. Un negocio. Si yo soy el que avalo qué animal está, usted podía traer uno y si yo le decía que no, usted iba y buscaba otro. Yo podría decirle otra vez que no, y que no, y que no, y que no. Hasta que usted comprara el que yo, para mi criterio, era el bueno. ¿Sí ve dónde está? Entonces hay justa razón por lo que viene aquí a continuación. Ya vimos el contexto y que es real lo que estamos hablando del lucro que habían convertido la casa de Dios. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, claro, debía haber cuerdas con que se amarraban los bueyes, las ovejas. Echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y ese es el milagro. 1 millón de personas allí, muchos esperando, 250,000 sacrificios, quería decir que habían alrededor de 250,000 personas allí en ese templo. Estaban los sacerdotes, estaba la policía del templo, al lado del templo estaba, si no estoy mal, la Torre Victoria, el Fuerte Antonia, que era una edificación hecha por los romanos, una torre donde los romanos podían ver en el templo. Si había un disturbio, fácilmente bajaba un escuadrón romano y ordenaba la cosa. Aunque ellos no les tenían permitido entrar al templo, pero si había disturbios, tenían que entrar. Se supone que el templo es un lugar de oración. Eso no va a pasar. Y si pasare, primero está la policía. Pero ¿qué nos narra la Biblia? Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Una sola persona, uno solo, sacó a todos, y todos obedecieron y salieron. Eso no es un milagro como el anterior. En una casa cerrada, familia, conocidos, movido a compasión para proveer a la gente de vino para que no sean señalados socialmente, para muchas cosas. Eso lo hablamos la semana pasada. Este no. Este estaba llena de toda Israel, no solamente los de Jerusalén, de toda Israel, judíos de toda Israel. Los protagonistas o los coprotagonistas en este contexto era todo un pueblo, no era uno, ni dos, ni tres familias, y todos obedecieron a la acción del Señor Jesucristo, a la obra milagrosa de que uno con un azote, con un perrero, pudo sacar a todos. ¿A razón de qué? Y dijo a los que vendían palomas, me imagino que eran los últimos que iban quedando en esa salida: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Es que ese uno
tenía la autoridad suficiente para hacer lo que hizo y sin que nadie le argumentara algo, y no pasó. ¿Por qué los policías del templo no salieron a detener a ese un solo hombre? Por estas palabras: y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En Isaías, cuando leímos, decía que holláis mi templo. ¿Sabe qué es hollar? Cuando de tanto caminar y caminar hacemos como revolcamos la tierra, hollamos, eso es hollar. Hacemos hueco, como usted ve que el perro comienza a escarbar. Hollar es eso, escarbar. Y eso es lo que estaba pasando. Ahora imagínense, después de esa romería de gente, cómo quedaba la casa de Dios. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, y quédese con esa frase. Porque esto vamos a aplicarlo a nivel general, pero a nivel particular también. Porque hoy no hay templo físico, no lo hay. Entonces, pudieron haber detenido a Jesús, pero no lo hicieron, porque habló como quien tiene autoridad, como siempre lo hizo. Y cada vez que él decía, se igualaba como el Hijo de Dios, ¿qué hacían los judíos? Buscaban piedras para matarlo. ¿Por qué esta vez no lo hicieron? Estando toda la multitud que estaba, ninguno levantó la mano de estos vendedores de palomas, que fue a los últimos que les dijo esto, para matarle. Si se estaba comparando con el Hijo de Dios. Porque es que él mostró su carácter divino, habló con autoridad, mostró su autoridad sobre su casa. ¿Y quién le refutaba a ello? No había cómo refutar esa situación. Dice el versículo 17: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Salmo 69:9, ahí lo podemos encontrar. Mire, los discípulos eran fieles al Antiguo Testamento, conocían el Antiguo Testamento, se acordaron de este Salmo de David. Entendieron, referenciaron que lo que hizo el Señor, la acción del Señor Jesucristo ya estaba escrita. Que eso entonces, lo que dice el Salmo 69:9 es algo profético. Es un salmo mesiánico, una acción que iba a hacer el Mesías. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días los levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mire, esta acción del Señor Jesucristo es una acción de juicio, es un milagro de juicio, es un milagro que es provocado por la ira santa de Dios. O sea, ¿qué estimuló a hacer esto? No fue la compasión, no fue la misericordia, fue la ira de Dios. ¿Sabe cuánto tardó hacer esto? Desde los tiempos de Isaías. Para que vea lo lento que es Dios en su ira, tardo para la ira. Desde los días de Isaías ya les estaba diciendo, sus holocaustos los aborrezco. ¿Se tardará Dios en airarse? 1000 años, más de 1000 años se tardó para hacer esto, para mandar a su hijo a que hiciera esto. Entonces, es necesario que entendamos que esto hace parte del juicio de Dios. Eso es una muestra del juicio de Dios que se ve prolongado en el año 70 después de la muerte del Señor Jesucristo, cuando este templo es derrumbado y no queda piedra sobre piedra. Y esto es el anticipo
del juicio que vendrá a las naciones en aquel día cuando Él se siente en aquel trono blanco a juzgar a todos. Porque el juicio comienza desde adentro. El problema de esto para los judíos es simple. Los judíos esperaban a un Mesías guerrero que los libertara de la opresión externa. Y el Mesías llegó a juzgarlos a ellos primero. Ellos esperaban a un Cristo que los defendiera de la opresión de los romanos. Y el Cristo que llegó fue a defender su casa, la casa de su padre. El juicio primero entró en su casa. El juicio fue primero para el pueblo de Israel. Y eso no dista del día de hoy. El juicio de Dios es primero hacia adentro, hacia su iglesia, hacia su templo. El juicio en ese momento del Señor Jesucristo fue hacia el templo, hacia adentro. El juicio que viene va a ser a todos. El juicio hoy es hacia su templo también, hacia nosotros que somos templo de Dios. Y ahí es donde vamos a llegar ahora. Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. Nosotros, los discípulos, la iglesia, somos templo del Dios viviente. Quiere decir que si esto sucedería ahora, ¿contra quién iba a suceder? Contra usted y contra mí. Ahora, ¿será que esto sucede en este templo, en el templo de hoy? O sea, en nosotros. ¿Será que esto que está sucediendo aquí no aplica para el templo que hoy se erige, que somos la iglesia, los hijos de Dios, que somos el templo del Dios viviente? Yo quiero decirle que sí se cumple. Porque es que aquí subyace la ira del Señor Jesucristo, la ira santa de Cristo, se da por la hipocresía, se da por el mercantilismo que volvieron algo santo. Las fiestas solemnes son solemnes porque vienen de un Dios santo. Esto que ellos celebraban venía o proviene de un Dios santo que quería santificar a su pueblo. Es la extensión de la santidad de Dios y al pueblo se le olvidó ese detalle en la ley. Se quedaron con el ritual, pero se olvidaron del propósito de ese ritual. Entonces, hacer ese ritual terminó siendo abominación para Dios. Ven, vámonos ahora aquí, a nuestros tiempos. ¿Cuánta hipocresía hay hoy en los hijos de Dios? De boca decimos algo, pero nuestro corazón está lejos de Dios. En una vigilia y estudiando este tema, estudiando esto, recordé eso que pasó. Estábamos reunidos y yo le dije a una discípula que ella dirigiera, que yo iba a estar orando atrás. Y no nos pusimos de acuerdo, fue definitivamente el Espíritu Santo, porque yo estaba orando en otro lugar. Ella estaba aquí en el salón, yo estaba allá en el patio, algo así. Y lo que el Espíritu Santo permite que llegue a mi mente es eso. Sus corazones, su boca hoy dicen una cosa, pero sus corazones están lejos de aquí. Y ella leyó literalmente ese pasaje. A nosotros se nos olvida el propósito de las cosas y termina siendo hipocresía. Si no hay lo que realmente debe haber o el propósito por el cual hacemos lo que hacemos, créame que Dios va a quitar su oído de allí, de esa oración. Van a levantar sus brazos, dice Isaías, pero yo no voy a responder. ¿Qué dice Amós de la alabanza hipócrita? No la voy a escuchar. ¿Y dónde está la hipocresía? Decir que soy una cosa hoy y vivir de otra forma muy distinta.
Y ese es el gran juicio hoy, esa es la gran demanda hoy. Llamarme cristiano y no vivir como tal. Decir, sigo a Cristo, pero no vivo como Cristo quiere que yo viva. No como el mundo cree que yo debo ser cristiano, ni como yo creo que es el cristiano. Porque hay tres puntos de vista. Mi punto de vista, el punto de vista de la gente y el verdadero punto de vista que es la palabra de Dios. Y por eso es importante la palabra de Dios, que es la que me muestra realmente cómo yo debo vivir. Si el pueblo de Israel hubiese conocido el Antiguo Testamento, tendría que saber cómo era realmente que se aceptaba a Dios ese sacrificio. Isaías 11, Salmo 51. Haced las cosas bien. Volvamos a Isaías. Déjeme, yo vuelvo a Isaías para que no se me pierda. Dice, lavaos y limpiaos, versículo 16. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Antes de hacer sacrificio, ¿qué tiene que pasar? Arrepiéntete. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje, el evangelio, el mensaje central del evangelio? Arrepentimiento. Deja de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Busca el juicio. Restituid al agravado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Deja de hacer lo malo. Arrepiéntete de lo malo y entonces venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No es que Dios no hubiese querido el sacrificio, no, es que carecía de lo importante del arrepentimiento. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó a su último profeta. Arrepentidos, vengan a bautizarse en agua. Si miramos la profundidad del asunto, hoy en día sucede lo mismo. ¿De qué sirve que con mi boca yo proclame una cosa? ¿De qué sirve que con mi boca yo diga, hable bonito? Y podría decir lo que dice el apóstol Pablo, si no tengo amor. Pero amor ¿por quién? Hoy parece que hay amor por sí mismo. Pero si no tengo amor con Dios, si no voy al arrepentimiento, si no busco lo que la Escritura me dice, entonces créame que eso es en balde. Eso es en balde. Y esa es la importancia de la palabra de Dios. Y mire lo que dice el Salmo 69:9, el celo, cuando habla del celo de Dios, el celo por Dios me consume. Eso es una marca. El celo de tu casa me consume. Es una marca del verdadero cristiano. ¿Por qué? Cuando se deshonra a Dios, a usted y a mí, eso tiene que contristarnos. Cuando usted y yo deshonramos a Dios, que somos los primeros que lo hacemos así, eso debe contristarnos y llevarnos al arrepentimiento. Pero no vamos a llegar a ese estado hasta que no nos confrontemos con la palabra. Yo le hago una pregunta. Si el Señor hoy nos está diciendo que vano sería la alabanza, que vano sería la adoración que sale de nuestra boca porque no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, arrepentirnos, ¿usted qué haría? Me arrepiento. Pero es que hoy el pueblo de Dios no sabe que tiene que arrepentirse antes de llegar a la alabanza. No sabe que decir soy cristiano es más que una palabra. Es vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿por qué no lo sabe? Porque no se lo dicen. Porque carece la iglesia de esto que se llama Biblia. ¿Y en qué se convirtió la casa de nuestro Padre? Como dice el Señor Jesucristo, en casa de mercado. Por eso le decía, vamos a irnos de lo general a lo particular.
Lastimosamente hoy la iglesia, o lastimosamente lo que es la iglesia en todo el mundo, la mayoría de la iglesia se ha convertido en eso. En que vale más una plataforma que la palabra de Dios. Vale más ver montones y montones de gente que la palabra de Dios. Eso se llama mercadeo, eso se llama merchandising. Donde hay comodidad va a haber mayor captación. Y eso lo está aplicando hoy la iglesia moderna, el marketing, el mercadeo. Y aquí la palabra de Dios no nos habla de marketing ni de mercadeo. Nos habla de que eso Dios tapa sus oídos, lo ve abominable. Por eso el juicio primero comienza aquí, que debemos hacer una introspección de cómo estamos llevando nuestra vida como creyentes, cómo nos está confrontando la palabra de Dios, que hoy sirve como ese azote que el Señor hizo. ¿Para qué? Para remover, para que no nos olvidemos para qué fuimos llamados. Créame que esto, antes de confrontarlo, usted me confronta primero a mí, porque yo no puedo olvidar para qué, cuál es el propósito por el cual Dios me llamó. Yo no puedo olvidar para qué o por qué soy creyente, soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Antes que cualquier cosa en mi vida soy eso. Entendamos algo, antes que cualquier cosa en su vida, usted es de Dios. Antes que su profesión, antes que su cónyuge, antes que sus hijos, antes que su trabajo, usted es hijo de Dios y todo de ahí depende. Todo depende de ahí. ¿Le agrada a Dios? Me comporto como tengo que comportarme a la estatura de un hijo de Dios en el trabajo, con mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos. ¿Sí ve cuál es la raíz? Yo no puedo olvidarme de eso en cualquier escenario donde estoy. ¿Y qué nos lleva a esa conclusión? La palabra de Dios, que a veces sirve como eso. Dios reprendió en este momento, Cristo Jesús en este momento, para hacer despertar al pueblo de Dios. Por eso fue hecho en ese día, en esa fiesta, donde iba a estar la mayoría del pueblo de Israel reunido en un solo lugar. Y no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. Estamos leyendo el inicio de su ministerio. Allí lo hizo. Fue la manera como se presentó ante todo Israel. El primer milagro fue con su familia. Pero esta fue la presentación oficial ante Israel. Imagínense. Así fue que llegó el evangelio. La presentación oficial del Mesías fue dando azotes. Iglesia, no es otra cosa sino un llamado de parte de Dios a que hagamos introspección. Y si podríamos terminar de estudiar algo, vayamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Y esto lo habla el apóstol Pablo sobre la cena del Señor. Y por fin comprendí qué es tomar la cena indignamente. Por fin comprendí eso. Por mucho tiempo me pregunté qué es tomar la cena del Señor indignamente. Y a la luz de Juan, y a la luz de Isaías, y a la luz de Amós, y a la luz del Salmo lo pude entender. Entonces, dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe del pan indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, ¿qué es
tomar la cena del Señor indignamente. El que no discierne, dice el versículo 29, que no discierne. Tengamos esos dos conceptos allí claros. La cena del Señor indignamente y no discernir lo que lo estoy haciendo indignamente. Ahora bien, toda la raíz desde Isaías, la raíz desde Amós, la raíz del Salmo 51 y el evento que sucede en Juan 2 tiene que ver con una actitud de corazón, del corazón, y es la hipocresía. Es hacerme el de la vista gorda a sabiendas de lo que estoy haciendo mal, aparentar algo que no estoy haciendo. Y eso es lo que la raíz de todo el Señor le estaba diciendo: ¿para qué me sacrificas animales que no te mandé a sacrificarme si antes no te arrepentías? Y eso es tomar la cena del Señor indignamente, que es ser hipócrita. Es lo mismo, es la única liturgia que tenemos, o el único, tenemos dos sacramentos como iglesia. Solo hay dos sacramentos. Bíblicamente, para la iglesia hay dos sacramentos, y es el bautismo en agua y es la cena del Señor. El bautismo es el reconocimiento público de que soy creyente. Eso es el bautismo, listo. Es un reconocimiento público de que yo soy consciente que soy cristiano y lo estoy manifestando al mundo. Y la cena del Señor, instituida por el Señor mismo, es el segundo sacramento que tenemos. O sea, es una liturgia, o hace parte de algo que está estipulado para que no olvidemos. El uno va pegado al otro. La cena del Señor es para que yo no olvide el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Por mis pecados. Luego que yo no olvido eso, yo tengo que manifestar públicamente que yo sigo eso que creo. La cena del Señor es eso, un recordatorio de que Cristo murió por mis pecados, dio su cuerpo, dio su sangre en la cruz por mis pecados, que es tomarla indignamente, que sabiendo yo que estoy en pecado, así mismo la tomo, sin que haya arrepentimiento en mi corazón. ¿O no fue lo que le pasó a David cuando miró a Betsabé por la ventana? Y no conforme que se halló a ella teniendo marido, puso el marido al pie de lucha y lo mataron, y estaba como si nada, siguiendo su vida campante y sonante. Y el Señor le llevó al profeta a decirle: tú has pecado, y lo que tú hiciste en secreto, Dios lo hará en público. Eso es tomar la cena del Señor indignamente, sabiendo de mi pecado, vivir como si nada y tomar la cena del Señor. El que toma la cena del Señor indignamente, hipócritamente, será culpable de su carne y de su sangre. Juicio para sí mismo tiene. Entonces, lo que se condena en el pasado, lo que se condena en el Antiguo Testamento, lo que se condena en el ministerio del Señor Jesucristo, hoy se sigue condenando, y es la hipocresía. Sabiendo que hay pecado en nosotros, sabiendo que hay que arrepentirse, seguimos con la apariencia de piedad. Y eso es a lo que el Señor nos llama y nos exhorta en el día de hoy a través de su palabra en Juan. Que no tengamos apariencia de piedad, que nos vistamos de piedad, que es muy distinto. Y eso solo se llega al arrepentimiento, solo llegamos a ello es en arrepentimiento, en confesión de pecados. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Cristo Jesús, porque es viva y es eficaz, y eso lo podemos comprobar hoy más que nunca, lo viva que está. Y que es más cortante que toda espada de doble filo, lo podemos comprobar.
Porque hoy, Señor, es claro que hablas a tu iglesia y que nos estás llamando, Señor, a evaluar lo que somos, a evaluar cómo hacemos las cosas, a evaluar y a que dimensionemos que lo que tú nos has dado, Señor, el ser hechos tus hijos, con eso hemos adquirido una responsabilidad grande. Y nos acordamos de los privilegios y nos acordamos de las componendas que esto trae, pero se nos olvida los deberes que tenemos. Se nos olvida o pasamos de largo, Señor, cuál debe ser nuestra actitud siempre ante ti. Humillados, Señor, en arrepentimiento y confesando nuestro pecado. Confesando, Señor, que definitivamente muchas veces nuestro corazón está lejos de ti. Aunque estemos en cuerpo, pero nuestra mente en otro lado, nuestro corazón en otro lado, Dios. Claro que está viva tu palabra, Señor. Y te damos gracias, porque tú al hijo que amas corriges, Señor, para que no ande en el camino que no debe andar. Y tu palabra hoy es corrección, Señor, para nuestra vida. Hoy es aliento, es ánimo, Señor. Y te alabamos por ello. Porque no nos quieres, Señor, porque no nos quieres ver perdidos en la hipocresía, sino que nos quieres ver como realmente somos hijos tuyos. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por los que hoy han sido edificados por tu palabra y los que han de ser edificados, Señor, con ella a través de este sermón. Amado Dios, solo te pido que tengas de nosotros misericordia. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor, como lo mandas en Isaías, como lo mandas a través del salmista, Señor. Porque tú un corazón contrito, amado Dios, no despreciarás nunca. Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, no lo despreciarás, Señor. Quita la dureza de nuestro corazón, Santo Espíritu. Permítenos, Señor, reconocer que hemos fallado, Señor, y que sí ha habido muchas veces hipocresía, que en muchas ocasiones hemos estado solo de presencia, pero nuestra mente y nuestro corazón lejos de ti. Permítenos reconocer, porque allí es donde comienza el juicio. Allí es donde comienza en nuestro interior, Señor. Juicio no para condenación, sino para perdón. El Señor no nos está llamando a cuentas para juzgarnos, no. Porque su obra y su entrega en la cruz fue para salvación nuestra. Pero es necesario la confesión, es necesario el reconocimiento, es necesario el arrepentimiento. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, que es útil para instruir, Señor, para redarguir, amado Dios. Gracias. Gracias por tus hijos, Señor, a los cuales hoy tú has edificado. Amado Dios, sigue haciendo tu obra en este lugar, en nuestras vidas. Permítenos seguir, Señor, como cuerpo, buscando tu rostro, anhelando, Señor, cada día ser más como tú, Señor Jesucristo. Anhelando, Señor, en nuestras vidas llegar a tu estatura cada día, Dios.
que es un desafío grandísimo, pero por lo menos que esté en nuestro anhelo querer seguir tus pisadas, Cristo, hacer tu voluntad, Señor, que es agradable y perfecta y que en lo cual tú te gozas, que debe ser nuestra mayor motivación, tu gozo y tu deleite, Cristo. Gracias, Señor. Bendice la vida de tus hijos. Llévales con bien, así como les has traído, Señor, y que sigas edificando sus corazones. Que ellos puedan meditar en tu palabra, Señor, y eso les lleve delante de tu trono todo este día. A ti se da la gloria, Señor. Amén y amén.